kinesiología. Ese es el tema a tratar y, lógicamente, hay que recordar la esencia etimológica de la palabra. Como me encanta, me encanta. Kinesio, movimientos corporales, Sí. logía, estudio, o sea, el estudio de los movimientos corporales. Uh-huh. Un tema, una terapia, a ver cómo lo puedo definir, porque es genial, es fantástico. En sus principios me encantó la traducción de Goodheart, me Sí, dijiste, Goodheart. ¿no? Goodheart. Sí, corazón noble, corazón bueno, sí. Fantástico, porque si valoramos profundamente este descubrimiento del doctor Goodheart, podríamos decir que fue un noblísimo corazón con el legado que nos ha dejado. Sí. 1960, 64 aproximadamente, él era, o es, no me he puesto a ver si todavía vive, era un quiropráctico. Sabes que en Norteamérica, Francia y otros países a los quiroprácticos osteópatas le dan el título de docto en quiropraxia u osteopatía, ¿no? Docto entendido, experto en esto. Muy importante entender eso, porque dice, entonces médico. No, la diferencia, el médico es de medicina y el docto en osteopatía es de las estructuras. Sí, el doctorado es otra cosa. Sí. Exacto, osteomusculares y también viscerales. Sí. Bueno, pues Goodheart se da cuenta que todos los músculos gobiernan el esqueleto, pero que tenemos cadenas musculares. Esto, que esas cadenas quiere decir que todos los músculos de nuestro cuerpo están unidos entre sí por los tendones, ligamentos, ligar, agarrar una cosa a otra, un extremo a otro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el bíceps del brazo se une por arriba con la clavícula y el omóplato, pero por debajo con el húmero. Pero además se imbrica, se mezcla con el deltoides, con los supraespinosos y por debajo con los tensores de los dedos en el antebrazo, y se fusiona, se funde, se agarra al cúbito y radio del antebrazo. Por lo tanto, ese músculo, el bíceps, no trabaja solo, independiente de todo lo demás, sino trabaja en conjunto con todos los demás músculos. Esto pasa en todo nuestro cuerpo. De ahí que para estas terapias no podemos pensar en una dolencia, por ejemplo, tengo afectado el hígado, punto, no hay más. Tengo afectada el estómago, punto, no hay más. No. Todo tiene su relación. Todo tiene su relación. Y el estómago va a hacer que funcione mal todo el conjunto. El estómago va a hacer que funcione mal una zona muscular, tendinosa, articular. Porque resulta que Goodheart, que primero solo se dedicaba a poner huesos en su lugar, para decirlo así, a quitar una contractura muscular, un dolor. Bueno, pues se va dando cuenta de esta simbiosis, de esta fusión de los músculos con los tendones con los huesos, y un músculo con otro, un tendón con otro. Y además, por sus amistades, descubre, lo asocia también con esto que te digo, que un canal de acupuntura recorre toda una zona a lo largo de todo el cuerpo, y si tengo mi estómago mal, me va a dar sintomatología de estómago, pero me va a dar sintomatología de hígado, de diafragma, el músculo que está por sobre el estómago, pulmonar, y luego me va a dar sintomatología, vamos a poner a lo largo del pectoral, del abdomen o de una pierna. Entonces, cuando él
primero creó lo que se llamó la kinesiología aplicada. Aplicada. Sí, ¿qué significa? Que estudió cómo trabajan todos los músculos y lo dividió en cadenas musculares. Cadena muscular de los brazos, de la espalda, de la zona izquierda, de la zona derecha, Sí. Cadenas musculares de los pies, de las pantorrillas, de los muslos, Sí. y de las caderas. Y cadena muscular izquierda, cadena Sí. muscular derecha, o sea, que fue primero estudiando cómo trabaja cada cadena muscular. ¿Sabes qué? Es una curiosidad que tengo porque especialmente ese tipo de cuestiones posturales a la hora de caminar, etcétera, se valora mucho, sobre todo en los primeros estadios del ser humano. Es decir, los niños hay que mirarles si hay que poner una botita adaptada, si hay que ponerle una, digamos, prótesis para andar, para mejorar, unos hierros, como se dice vulgarmente. Sin embargo, cuando ya pasa una cierta edad, como que todo se da por hecho. Sin embargo, esas posturas, ese hábito a la hora de moverse, trae después un montón de problemas. Claro. Fíjate que también, Goodhart junto con muchos otros, pero porque es muy curioso la trayectoria de la kinesiología. Uh-huh. Bueno, fíjate que has puesto el dedo en la llaga. En correcciones posturales. Tengo un problema. Te voy a poner un ejemplo. Has hablado de plantillas. El niño tiene una patita más corta que la otra, una pierna más corta que la otra. Realmente no hay una pierna más corta que otra. Fíjate que una de las cosas que descubre Goodhart es que una persona cuando tiene un problema, esto es aquella anécdota de que le va un paciente y le cuenta que cuando estaba haciendo un trabajo, recibe una llamada telefónica y tiene como una discusión con el interlocutor y cuando se lo está contando, el paciente llega a la consulta de Goodhart diciéndole que le duele una contractura en el omóplato y que no puede levantar su brazo izquierdo hacia adelante, hacia el lateral o hacia arriba. Y entonces Goodhart lo tiende sobre la camilla al paciente, echa los brazos hacia atrás, hacia arriba de la cabeza, por decirlo así. Está estirando a ver dónde ve la dificultad, etcétera, y el paciente le va relatando lo que le pasó y le va relatando inclusive toda esa historia de la llamada y qué discusión y esto. Y se da cuenta de un detalle. Cuando el paciente le va relatando lo que le pasa, el brazo se contrae, el brazo afectado se contrae más. Ajá. Y cuando le cambia la conversación hacia otro aspecto, el brazo se va relajando y vuelve a una normalidad. Fíjate, ¿qué me viene a decir esto? ¿O qué le dijo a Goodhart esto? Sencillamente que esa historia hacía que su mente contracturara por reflejos eléctrico-nerviosos esa zona muscular. Uh-huh. Y entonces Goodhart fue cotejando con más pacientes y llegó a la comprobación inexcusable, indiscutible, de que toda actitud mental produce un efecto corporal. Uh-huh. Self-illness, que se dice, es decir, que tú seas el propio casi que genera la enfermedad, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso empezó con sus amistades a asociar la medicina china. Por poner un ejemplo, tengo miedo, mi riñón y mi vejiga se van a poner en deficiencia. Tengo ira, mi hígado se va a poner en exceso. Y mi vesícula biliar, analógicamente, trabajan juntos. Cada órgano trabaja una emoción mental y espiritual, o sea, una emoción mental y una emoción espiritual. Y como esos canales de cada órgano, el canal de hígado, circula por un territorio, por una zona del cuerpo, me va a dar sintomatología a lo largo de ese canal. Entonces, él
va asociando esto, evidentemente estudió la medicina tradicional china y se dio cuenta que los postulados, esas axiomas de la medicina china, tienen bases absolutas y totalmente sólidas. Ya también él se dio cuenta que no puedo tratar una zona sin buscar qué efecto ha producido sobre otra. Entonces, volviendo a la pierna más corta, Sí. no hay un miembro salvo que por Sí, ya. genética haya surgido. Correcto, sí. Un chico que viene con una pierna más corta que Sí. otra de nacimiento. Bueno, pero si ese niño yo lo tiendo sobre la camilla, lo pongo bien alineado su cuerpo y extiendo las dos piernas y las pongo paralelas, puedo llegar a encontrar que están en la misma longitud. Sí. Y lo puedo medir con una cinta métrica, con un metro. Sí. Puedo coger y medir que uno tiene 78 y el otro tiene 78. Ah, pero espérate. Ahora estoy viendo que voy a ver la planta de un pie más alta que la planta del otro pie, el izquierdo más alto que el derecho. ¿Tiene una pierna más corta? No, por eso hablar bien no cuesta demasiado. Sí. Tiene una pierna desplazada hacia arriba. Vale. O puede ocurrir un segundo fenómeno, que tenga una cadena muscular, por ejemplo, isquiotibial o los cuádriceps Sí. del muslo estén contracturados, Sí. y entonces aprieta los huesitos uno contra otro y tira hacia Sí. arriba. Entonces parece más corta una pierna que la otra, no está más corta. Por una caída cuando nosotros vemos el esqueleto humano, vemos que el sacro con el ilíaco, con la pala ilíaca, tienen unos engarces, Sí. una cadena de engarces, y por una caída puede producir Una que especie de- se desplace Sí, un la poquito. pala ilíaca hacia arriba. Ujú. La llevo a su lugar, osteopática o quiroprácticamente, y vuelve a estar todo Lo que en se ha equilibrio. hecho con los niños en nuestra tierra, con los curanderos, a la hora de crear el buche y demás. y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, entonces, plantilla, no, porque fíjate que nuestro cuerpo siempre tiende a equilibrar, y esto puede parecer absurdo y negativo. Como mi cuerpo, si se me sube una cadera, me tuerzo para un lado y luego me enderezo para el otro, para Claro. decirlo así un Sí, poco sí. coloquialmente. Sí, por un acto de compensación. Cierto. Pero ahora, fíjate el error, y que nadie se me enfade y se me ofenda, ahora le pongo una plantilla. ¿Corregí el desplazamiento? No. Simplemente compensé la falta, la diferencia de altura de una pierna con otra. Sí. ¿Y hice un bien? No. Simplemente he hecho una compensación que va a permitir que se haga crónica esa Exacto, descompensación, digamos, de la naturaleza de ese cuerpo, Sí. y va a producir toda una cadena de descompensaciones en todo el organismo. Bueno, hemos hablado de la kinesiología aplicada. Y antes de hablar de la kinesiología holística, son las 10:55, recordamos. Bueno, pues la kinesiología holística. Bueno, fíjate que ya hemos dejado claro que nuestro cuerpo, por ejemplo, tengo un cabreo, fíjate que fue tan allá, Goodhart y colegas de él, Denison y otros muchos, Stokes y muchos otros, que se dieron cuenta que esto que te estaba diciendo, que la actitud psicológica altera un órgano, el órgano, todo esto podemos estar horas aquí explicando que todo trabaja por medio de la médula espinal, por medio Sí. de nuestro cerebro, etc. Bueno, y entonces se dieron cuenta de un detalle ínfimo e insignificante. Y es que si yo pongo una plantilla, no corrijo el problema. Ajá. Pero si yo agarro a esa... fíjate que descubrió un test que se llama test kinesiológico inteligente, test muscular. Ellos dicen AR, reflejo del brazo. Y Sí. entonces
con ese test muscular inteligente que trabaja no con tu consciente. Tú me puedes mentir. Yo te digo, ¿tú tienes un problema con tu mujer? No, nos llevamos perfectamente. Todo el día nos reímos. Y uno vive en la cocina y el otro vive en el salón y dice, ni nos miramos. Sin embargo, el inconsciente, el subconsciente, no miente. ¿Cómo le pregunto? Bueno, yo cojo a la persona, la pongo sobre la camilla, le hago el test muscular de una manera, hay varias, se han encontrado muchísimas formas, muy simples, y le hago la pregunta, ¿te llevas bien con tu mujer? Y el cuerpo responde inexorablemente la verdad. Sí. No puede haber una falsedad. ¿Te acuerdas que te hablé de David Hopkins, que trabajó, testó más de 18.000 personas? No hubo ni un solo error en esas 18.000 personas con el test muscular inteligente o test kinesiológico, también le podríamos llamar. Y fíjate que esto llevó a que entonces ahora yo puedo preguntarle al cuerpo, tu problema es vesícula biliar, tu problema es hígado, tu problema es estómago, y el cuerpo responde. Y me va a decir qué terapia necesita la persona. Y claro, ahí, yo en esto siempre digo, y ahí podemos corregir esta pierna, porque imagínate que llegaron a comprender a través de las investigaciones que, por ejemplo, mi lado izquierdo me dice si tengo problemas de lo que sea, contractura muscular, un problema de colon descendente, un dolor en la cadera izquierda, todo lo que sea izquierdo, así a grandes rasgos, tiene connotaciones con el aspecto femenino de mi vida, con mi mujer, con mis hijas, con mis amigas, lo que sea. Y el lado derecho con lo masculino, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, mi hijo varón. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a trabajar diciendo, pues tiene un problema con esta persona. Habrá que solucionar subconscientemente el problema con la persona. O sea, no quiere decir que yo tenga que venir y hablar contigo, oye, hagamos las paces, sino yo tengo que aprender a digerir mentalmente el problema que tengo con ese aspecto de mi vida. Cuando corrijo ese aspecto, entonces se me corrige el problema estructural, físico, también del sistema visceral o orgánico. Dicho de otra manera, lo que pretende decir Raúl, que muchas veces las situaciones del propio ser humano en la vida posibilitan el que esos movimientos corporales traigan consigo malos, digamos, augurios para su propia salud. Exacto. Entonces, una persona que igual pues tiene un problema de índole emocional, de índole sentimental, de una situación de estrés económico, de pues tantas cosas que hay en la vida, pues puede que acarree después y que incluso viendo cómo se mueve, sabe que va a tener un problema o no. Es decir, fíjate que los kinesiólogos profesionales que se dedican, digamos, exclusivamente a la kinesiología, por un pasillo en un salón grande, hacen caminar a la persona con ropa ajustada o sin ropa para observar de espalda, de frente, de lateral izquierdo, de lateral derecho, cómo camina, cómo se para, cómo se agacha, cómo se levanta, cómo se inclina hacia adelante o hacia atrás el paciente. De esa manera vamos viendo las cadenas musculares, si hay una contracturada, si hay una muy floja que no tiene tono muscular, que está muy laxa, y entonces van pudiendo, digamos, diagnosticar qué músculo o qué ligamento o qué articulación está trabajando en déficit o en exceso. Y entonces luego, por compensación, corrijo. No es ya la plantillita, sino ahora ya sé que este músculo está contracturado, y fíjate que encontraron algo curioso. En vez de trabajar la contractura, trabajo el músculo laxo, el que está muy flojo, y por
digamos por analogía, el laxo se va a fortalecer y el contracturado se va a relajar y equilibro el cuerpo. En esto volvemos a ese niño y ¿qué hacía el curandero? Tirar de la piernita, rezarle el empacho o el buche virado y la pierna volvía automáticamente a su lugar. Fíjate que ahí encontramos esa respuesta. Quiere decir que si tiene el buche virado, el estómago dado vuelta hacia arriba, que se puede comprobar con con un estudio de estómago, vuelve a su longitud la pierna, pues sí, hay millones de evidencias de esos rezadores que lo hicieron. Claro, luego no le hicieron una ecografía, pero se comprueba que vuelve la pierna a su longitud, por lo tanto, científicamente se demuestra que es así, ¿no? Y claro, la holística, la kinesiología holística, es la que involucró, mezcló todo. Digamos, yo voy a decir científicamente, aunque hay autores que dicen, claro, científico es lo que agarra 50 médicos, 100 médicos y hacen su estadística, y esto lo admitimos como científico porque lo hemos hecho nosotros. Pero este grupo de estudiosos como Goodhart, Denison y muchos otros, como no eran, no estaban dentro de ese gremio, hubo una negativa a hacer un estudio científico que, digamos, admitiera que esta forma, sabes que holísticos, del dios Holos griego, que significa todo, el conjunto, sin excepción, desde los pies hasta la cabeza, y todo el organismo, que es una mezcla de circulatorio, digestivo, urinario, muscular, esquelético, todo nuestro organismo estudiado por una ciencia que también abarca todas las demás ciencias. Es curioso porque hay un paralelismo en eso de las palabras, porque curiosamente holístico, que muy bien viene de la lengua clásica, pero en inglés whole significa todo, aunque sea con la W al principio. Entonces, bueno, en cierta manera suena un poco así. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Recuerden, hablando con Raúl Fernández en la calle.